Quiero que hoy en esta mañana, hermano, estemos muy atentos porque creo que el tema de hoy es muy importante en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Hoy vamos a estudiar la iglesia fiel. Dentro del mensaje de las iglesias está este mensaje a la iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13, el Señor nos describe a esta iglesia. Una iglesia fiel e irreprensible. Ese es el tema del día de hoy, la iglesia fiel e irreprensible, que no mereció entonces ninguna reprensión. Al igual que Esmirna, la iglesia sufriente, la iglesia de Filadelfia tampoco recibió ninguna reprensión. Dice la Escritura en el versículo 7 al 13 de Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una de las circunstancias más difíciles que tú y yo podemos enfrentar delante de Dios es la infidelidad. El estudio de esta iglesia es tan importante, la verdad no creo que termine el día de hoy, hay muchos aspectos, sobre todo uno que compete, que está implícito en este mensaje, y es el aspecto que habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ese es uno de los temas teológicos y escatológicos más amplios de poder explicar. Así que no creo terminar el día de hoy, hermanos, porque hay muchos aspectos que ver aquí. Y no es nada raro, puesto que esta iglesia es de la que nosotros debemos de aprender. Junto con Esmirna es esa iglesia, y estas son las de las que debemos de aprender. De una aprendemos, ¿verdad?, la calidad y el carácter suficiente para poder sufrir las tribulaciones, como fue la iglesia de Esmirna, y las pruebas que el Señor puso en su vida, y que a pesar de eso ellos se mantuvieron siempre firmes en la fe. Y de Filadelfia, pues los aspectos que señala el Señor de ella, por la cual Él no le reprocha nada. Realmente, estudiando el tema y viendo lo que otras iglesias tenían, créanme que las otras iglesias tenían más cosas que el Señor les señaló como cosas buenas. De hecho, esta iglesia solamente le menciona dos cosas. Y una de ellas, la cual hace énfasis el Señor
cuando está mencionando sus dotes o las cosas que Dios le ha otorgado por gracia, él hace énfasis a una, la cual es muy importante y creo que es la más importante en la vida de nosotros como creyentes, y es guardar la palabra de Dios. Como sabemos, Filadelfia estaba ubicada en una región montañosa, más o menos, dicen los historiadores, a 150 kilómetros del suroeste de Sardis, la iglesia que estudiamos la semana pasada. La ciudad que hoy se conoce como Al-Aseir y que fue fundada en el año 190 a.C. por Atalo II, rey de Pergamo, quien en su devoción a su hermano inspiró el nombre de esta ciudad, pues su hermano se llamaba Filadelfo. Entonces él le pone en honor a su hermano Filadelfia, porque ellos tenían una relación tan grata, tan buena, de tal manera que al nombrar la ciudad Filadelfia, la palabra Filadelfia significa amor de hermanos o amor fraternal. Así que a través de estos dos hermanos que tenían esa relación muy fuerte, es que nace el nombre de esta iglesia llamada Filadelfia. Esta ciudad era parte del comercio que conectaba a Esmirna y a Frigia. Además era una ruta postal en el primer siglo. Aunque la Biblia no menciona esta iglesia, solo aquí en Apocalipsis es indudable que esta iglesia fue fundada por Pablo a través de que Pablo, cuando hace su segundo viaje misionero y va a la región de Éfeso, esto nosotros lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, en el verso 10. El apóstol Pablo en toda esa región predicó el evangelio y extendió la palabra de Dios. Así es que los historiadores, muchos convergen en que Pablo fue el que fundó esta iglesia. El estado continuo, hermanos, que el Señor espera de nosotros es sin duda la fidelidad. Yo siempre he dicho que un hombre que es fiel a Dios y una mujer que es fiel a Dios siempre va a ser fiel a su esposa o esposo y a sus hijos. Eso va a ser siempre un hecho. En el momento que nosotros dejamos de ser fieles a Dios y somos infieles, pues tenemos más la capacidad de serle infiel a nuestra esposa y en congruencia a nuestros hijos, a nuestro trabajo y por consecuencia también a la iglesia. Uno de los mayores dotes de todo servidor que está expresado en la segunda carta a Timoteo es cuando Pablo dice que el servidor debe de ser hallado primeramente fiel, es decir, que venga. Muchas de las personas que a veces vienen a esta congregación inmediatamente se quieren enlistar a servir, pero se les olvida un pequeño detalle, que la Biblia señala que el servidor primeramente tiene que ser hallado fiel, es decir, que venga, que sea parte de la congregación, que se comprometa, que acepte la visión de la iglesia. En medio de todas las fallas que pudiéramos tener como congregación, porque, amados hermanos, estamos viendo hasta ahorita, esta es la sexta congregación, y la mayoría de ellas tenía cosas, verdaderamente algunas de ellas terribles, influencias pecaminosas. Otras habían perdido el amor de Dios, otras habían aceptado falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y hermanos, yo sé que cuando nosotros explicamos esas cosas que la Biblia enseña, pues mucha gente no va a querer estar de acuerdo, porque este mensaje, hermanos, este tipo de mensajes de la iglesia que el Señor hizo a las iglesias, no es absolutamente nada popular. La gente está llena de sentimentalismos, la gente está llena de palabras como ¿por qué critican? ¿Por qué señalan? ¿Por qué mejor no oran por esas personas? Pues sí, oramos por ellas,
El problema es que al ser ellas unas personas que son públicas, pues ni modo, ese es el riesgo que ellos tienen al hacer públicas sus publicaciones, al hacer pública su vida, pues es el riesgo que corren, que nosotros al ver un error o una falta de enseñanza, pues la señalemos, porque además de eso es una responsabilidad de aquellos que somos portadores de la verdad. Así es que mucha gente se puede ofender, pero pues ni modo, yo prefiero estar bien con Dios que con la gente, hermanos. El estado continuo que Dios exige de nosotros es la fidelidad. Hay una fidelidad de la cual a veces nosotros no nos damos cuenta, y es la fidelidad espiritual. El Señor Jesús la expresó en el Evangelio de Mateo, cuando Él está exponiendo acerca del carácter cristiano, en los capítulos 5 al 7 de Mateo. El Señor Jesús hace alusión a la fidelidad espiritual, diciéndole a las personas: cualquiera que desea a una mujer, ¿verdad?, fuera de lo que es correcto delante de Dios, dice, ya pecó en su corazón, ya adulteró con ella. Y ese tipo de infidelidad es la más común entre nosotros. Cuando nosotros desviamos nuestra mirada hacia otra persona, ya estamos siendo infieles. No se necesita ir con la persona. En el momento que en nosotros hay otra intencionalidad, otro pensamiento equivocado, desde ese momento ya somos infieles a los ojos de Dios. Recuerden, hermanos, que una de las características que señala el Señor a todas las iglesias es que Él conoce nuestras obras. Las obras buenas y las obras malas, todas las conoce Dios. Nada queda oculto de los ojos de Dios. Tú puedes molestarte porque se llame la atención en algo, pero ¿sabes qué? Dios conoce realmente el corazón de cada uno de nosotros. Las traducciones que pueden traducir fidelidad también, la fidelidad se traduce como fe. Otro sinónimo es lealtad. Y cada una de estas traducciones va de acuerdo al contexto en donde está la palabra. El Espíritu Santo dentro de 5 iglesias infieles, como Éfeso, Pergamo, Tiatira, Sardis y Laodicea, coloca 2 que hacen la diferencia y que enmarcan el deseo y el propósito de Dios que desea de sus iglesias, que sean fieles y, si es necesario, enfrenten la tribulación y sufran como el Señor también sufrió por todos y cada uno de nosotros, y simplemente por el hecho, hermanos, de no ser de este mundo. Ya el simple hecho de no ser de este mundo va a traer sufrimiento, porque este mundo no nos quiere. Aunque nosotros nunca hemos hecho nada al respecto para ofender o hacer agraviar a alguien, la gente mundana, la gente de este mundo no nos quiere. Filadelfia fue una de las 2 iglesias que permanecieron fieles o irreprensibles al Señor Jesucristo, junto con Esmirna, como dijimos, durante toda su existencia. La palabra Filadelfia, como ya dijimos, significa amor fraternal. Estas 2 iglesias no recibieron reproche alguno de parte del Señor, y aunque, como todas las iglesias, tenían sus imperfecciones, los cristianos de Filadelfia fueron fieles y obedientes, sirviendo y adorando al Señor. La iglesia de Filadelfia es un buen modelo de lo que es una iglesia fiel e irreprensible. Además, Filadelfia representa proféticamente a la iglesia fiel de los últimos tiempos, porque en el último tiempo hay 2 tipos de iglesias: la iglesia tibia y la iglesia fiel.
La iglesia tibia, que es la que vamos a estudiar la semana que entra, y la verdadera iglesia de Cristo de este tiempo, que es la iglesia fiel. Aquellos creyentes que estarán listos entonces para irse con el Señor en el arrebatamiento, los que creemos esta verdad, los que no, pues respetamos su posición, pero si la Biblia lo enseña, pues yo no tengo nada que cuestionarle a la palabra de Dios. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? El Señor, cuando venga y ocurra este traslado de la iglesia al cielo, que de hecho es la promesa que Dios le da a través de Cristo a esta iglesia. Así que hoy queremos, hermanos, con humildad, proponer que después de la caída estrepitosa y en espiral descendente de 4 iglesias, menos una que fue la sufriente, hoy queremos proponer que sin duda todos queremos ser una iglesia fiel e irreprensible. Sobre todo esto a los ojos de Dios y delante de Dios. Yo sé que incluso hay iglesias que se han puesto ese nombre, Filadelfia. Pero, ¿realmente serán fieles? ¿Harán honor a su nombre? ¿E irreprensibles delante de Dios? Bueno, eso el Señor lo determinará en su momento, ¿verdad? Para tomar ejemplo, es importante que debemos analizar esta carta que el Señor manda a Filadelfia, que junto con Esmirna el Señor no reprende. Filadelfia desarrolla un propósito de honra al Señor que la hace irreprensible. Por lo que tenemos que ver lo más íntimo posible lo que el Señor le escribió a esta iglesia, porque este es el ejemplo para todos nosotros. Sin duda la iglesia de Cristo tiene por necesidad ser una iglesia fiel, ser irreprensible por el Señor, pero no bajo las conceptualizaciones legalistas, tradicionalistas, religiosas y sectaristas, o de sistemas de pensamiento denominacionales o personales, sino de acuerdo a lo que la Escritura señala y perfectamente enseña acerca de la fidelidad. A través, hermanos, de algunos pasajes del libro de los Salmos, me di a la tarea, hermano, valore esto, porque usted sabe que el capítulo 119 de los Salmos es el salmo más largo, y me pasé mucho tiempo leyéndolo para extraer a través de este salmo, a lo largo de todo este salmo, escrituras que en sus poemas y cánticos, que constituyen las 22 letras del abecedario judío, las cuales son consonantes, aunque algunas veces actúan como vocales, de este Salmo 119, que está además en la categoría de los salmos sapienciales o de sabiduría, o también algunos autores dicen que es un salmo didáctico, y que son menciones además de la naturaleza de la vida humana, de las acciones divinas, y que además sin duda a través de los cánticos del Salmo 119 vemos bienaventuranzas, exhortaciones, recomendaciones, consideraciones y una urgencia de ser como iglesia fieles e irreprensibles delante de Dios. En este Salmo 119, al cual quiero que me acompañen, Salmo 119, en ellos se declara, primero, en el versículo 1 y 2, que corresponde a la primera letra del abecedario hebreo, Aleph. Usted así lo va a ver en su Biblia, Aleph. Si usted ve ese nombre, no es un nombre de una persona que estaba ahí. Ese es el nombre de una letra del abecedario judío, Aleph. Y en el versículo 1 y 2, escuchen lo que dice. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios
y con todo el corazón lo buscan o le buscan. En la segunda letra del alfabeto hebreo, que es Bet, en el versículo 9 y 11, ahí extraje este pasaje, 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes desviarte de tus mandamientos, no dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Vea qué tremenda declaración, hermanos. Pudiéramos decir, ¿por qué pecamos? Porque se nos olvidan los mandamientos de Dios. En la tercera letra, que es la Gimel, en el versículo 21-22, extraje este pasaje. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Oye esa declaración, hermano. ¿Cómo llama el Señor a los que se desvían de los mandamientos de Dios? Los llama malditos. Apártate de mí, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque, escuche, tus testimonios he guardado. En su oración correspondiente a la cuarta letra, que es Dalet, en el versículo 26, en la segunda parte, verso 27, y después el 30, dice la Escritura: enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. En la quinta letra del abecedario judío, en la Ji, extraje el versículo 33 al 35, y dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Oiga estos principios. Enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Hay un dicho mexicano que dice que lo que bien se aprende nunca se olvida. Y en este cántico se expresa eso precisamente. Que cuando algo se aprende bien, se guarda hasta el fin. Después dice, dame entendimiento. ¿Qué necesitamos para guardar la ley de Dios? Entendimiento. Y dice, la cumpliré de todo corazón. Guíame, dice el 35, por la senda de tus mandamientos. Ah, no, espérame, ya soy en el otro. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Después dice el 30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. En la quinta letra, que es la Ji, sí estábamos ahí, ¿verdad? Entonces yo me equivoqué, perdón, hermano. Dice, dame entendimiento, guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. En su oración correspondiente a la sexta letra, que es la Vau, versículos 43-45, extraje este pasaje. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Oiga esta declaración: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Por qué somos libres, hermanos? Porque buscamos los mandamientos de Dios. En su oración correspondiente a la séptima letra del abecedario judío, Zain, en el versículo 49-50, el versículo 52, versículos 53 al 56, encontré esta hermosa riqueza. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Dice el 53, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. ¿Cómo los llaman los que dejan la ley? Inicuos. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve, oiga hermano, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Cuántos quieren bendición?
Bueno, aquí está el principio. Guarden los mandamientos de Dios. En su oración correspondiente a la octava letra del abecedario Chet, versículos 57 al 63, dice la Biblia: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. En su oración correspondiente a la novena letra, que es Tet, el versículo 66-68 dice: enséñame buen sentido y sabiduría. Eso debíamos pedir los teólogos, ¿verdad? Buen sentido y sabiduría. Porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, escuchen esto, descarriado andaba. ¿Por qué somos humillados? Porque andamos descarriados. Mas ahora viene lo que dice: guardo tu palabra. Escuchen, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. En su oración correspondiente a la décima letra del abecedario, que es Yod, en el 77, versos 77 y 80, dice el 77: venga a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. El 80 dice: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. En la undécima letra del abecedario judío, que es la Kaf, dice: así me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. En su oración correspondiente a la doceava letra del abecedario judío, Lamed, en el verso 92 al 94 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy y sálvame, porque he buscado tus mandamientos. En la 13ª letra, que es la Mem, dice: oh, cuánto, en el versículo 97 al 102 dice: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. En la 14ª letra del abecedario judío, que es Nun, en el versículo 105 y 106 y el verso 112, de ahí extraje este pasaje: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. 112 dice: mi corazón incliné y cumplí tus estatutos de continuo hasta el fin. En la siguiente, la 15ª Samek, versículos 118 al 120 dice: hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. En la 16ª letra del abecedario Ayin, versículos 118 al 20, dice la escritura en el 118 al
perdón, 123 al 124, dice: mis ojos desfallecieron por tu salvación y por tu palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. En la 17ª letra del abecedario judío, P, en el versículo 129 al 131, dice: maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra. Haz entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. En su oración correspondiente a la 18ª letra del abecedario Quetzade, en el verso 138 y después 140 al 42, el 138 dice: tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Siendo entonces los testimonios rectos y fieles, por supuesto que nos va a hacer a nosotros fieles a Dios. El 140 dice: sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. En su oración correspondiente a la 19ª letra del abecedario judío, que es Kof, en el verso 151-152 dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. En su oración correspondiente también a la 20ª letra del abecedario judío, Resh, 159 y 160, en estos versículos dice: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma, oiga esto, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Qué importante es esto que dice: la suma de tu palabra es verdad. Amados hermanos, en muchas ocasiones, a veces, citamos la Biblia a medias, y hermanos, eso ya de por sí es una transgresión. Cuando nosotros citemos a las Escrituras, citémosla completa, y si no sabemos el versículo, mejor no lo digamos, o mejor vayamos a la Biblia, busquémoslo y citémoslo todo completo, porque, hermanos, las sectas están llenas siempre de citar media verdad y media mentira, de citar la Biblia no completa, de sacar los versículos del contexto, de no entender el por qué se escribió la carta que se escribió o el libro que se escribió, cuál es el tema principal, cuál es el propósito y cuál es la subdivisión que existe en esa carta o en ese libro, que nos da luz para poder darle el verdadero sentido de lo que en este caso el Espíritu Santo quiso enseñar. Si nosotros extraemos versículos fuera del contexto, vamos a caer en transgresión de la palabra de Dios, en malas interpretaciones y por consecuencia en herejías. Por eso dice la Biblia: la suma de tu palabra es verdad. La suma toda, no una parte, no la mitad del verso, no el verso fuera del contexto, no, toda la suma de la palabra es la verdad. Y dice: eterno es todo juicio de tu justicia. En la 21ª, ya casi terminando el abecedario judío, en la letra Sin, en el verso 162 al 165, dice el Espíritu Santo: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Finalmente, en su oración correspondiente a la 22ª letra del abecedario judío, la Tau, en el verso 171 y 172, versos 174 al 176, dice la Escritura, versos 171 y 172: mis labios rebosan alabanza,
cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. 174 en adelante dice: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Fíjense cómo hemos hecho un recorrido de este Salmo 119 en cada una de las letras que corresponden al abecedario judío, que tienen un poema, una oración muy especial. Y en cada una de ellas, hermanos, sin duda leímos y estudiamos. Si estudiamos bien y comprendimos, no nos podemos detener en cada pasaje porque no acabamos en todo el día, hermano. Pero podemos señalar la existencia de la ley de Dios, y que muchos de estos cánticos sapienciales tienen esa búsqueda, deseo y necesidad de ser fieles e irreprensibles a Dios, como lo fue la iglesia de Filadelfia. En el pasaje que corresponde a la carta del Señor declarada a Filadelfia, vemos estos aspectos importantes que nos ayudarán a ver cómo es que debemos llegar a ser una iglesia fiel e irreprensible delante de Dios. Lo primero que vemos es la forma en que el Señor se presenta a esta iglesia. En el verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Escuche esto. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Lo primero que dice en su presentación el Señor es: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Como hemos comentado ya a través de todo este estudio de las iglesias, esta referencia alude a la iglesia, al pastor de la iglesia, al líder, al enviado, ¿verdad? Porque la Escritura dice en Romanos 10, ¿cómo predicarán si no son enviados? Entonces está hablando al que Dios envió a ese lugar, esa iglesia, esa congregación. Y le dice, y lo segundo que le declara es: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y ahí nos vamos a detener, hermanos, porque las primeras dos declaraciones acerca del carácter de Jesucristo, que Él es santo y además Él es verdadero, es importante porque la santidad y la verdad van de la mano. Si tú caminas en la verdad, caminarás en la santidad. Si tú no caminas en la verdad, no vas a caminar en la santidad. No podemos separar la santidad de la verdad. Hay cuatro aspectos entonces importantes en toda esta declaración. Primero, el Señor se presenta y hace alusión a la santidad a esta iglesia. ¿Por qué? Porque Él es santo. Si hay una de las más grandes características de Dios, es que Él es santo. Él ama, es justo, pero lo más grande de Él es su santidad. Y Cristo participa en la naturaleza santa del Padre y del Espíritu Santo. Él participa también de su pureza. Él es libre de todo pecado. La santidad es esencia de Él y además es deseo y característica y fruto de la iglesia. Lo voy a repetir. Además es el deseo de Jesucristo que sea una característica y fruto de su iglesia. Con respecto a la santidad del Señor, dice la Escritura, por ejemplo, en el Salmo 16, 6. Salmo 16, 6. El salmista escribe estas palabras en el Salmo 16, versículo 6. Acerca del Mesías dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Estas palabras proféticas sapienciales fueron dictadas como profecía hacia el Mesías, Cristo. Este pasaje entonces se profetizó del Mesías, que él sería santo y no vería corrupción. Hay otro pasaje muy importante que señala los aspectos de la participación de la santidad tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías 6:3. Mueva las manos, hermano, mueva la Biblia, así como nunca lo he hecho. Isaías 6:3. Y el uno al otro daban voces diciendo, escuche, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué esa declaración? Porque el Padre es santo, el Hijo es santo y su Espíritu es santo. El Señor está aquí representado como Jehová de los ejércitos, es decir, en toda la plenitud de su santidad. En Isaías, más adelante, Isaías 43:15, el Espíritu Santo trae una revelación al profeta. Y dice Isaías 43:15, yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Oiga qué declaración, hermano. El Señor se declara santo, se declara el creador de Israel y se declara el rey de Israel. Con respecto al deseo, esto es solamente un ejemplo, hermano, hay muchos versículos, pero con respecto también al deseo, a la característica que Cristo quiere de su iglesia y el fruto de su santidad, leemos escrituras como el Salmo 86:11. Salmo 86:11. El Espíritu Santo está trayendo una revelación, una inspiración en un cántico y dice, instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Esto es lo que necesitamos, hermanos, para vivir en santidad. Que el Señor nos enseñe su camino para que nos podamos conducir en esa fidelidad. Que el Señor nos dé integridad de corazón para poder temer su nombre. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia más espiritual del Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 9, dice el apóstol Pablo a los de Éfeso, en el capítulo 5 verso 9, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. El fruto, vean, de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Juan 3:21, el apóstol Juan en su evangelio en el capítulo 3, en el versículo 21, dice la Biblia, Juan 3:21, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Así que la frase el santo y el verdadero también es una frase común en el libro de Apocalipsis. Lo vemos en el capítulo 4, en el 6, en el 15, en el 16 y en el 19. Al haber tantos pasajes que hablan sobre la fidelidad, podemos ver que hay un énfasis en este libro de Apocalipsis
y una exigencia de parte de Dios en la fidelidad de su iglesia. En el capítulo 4, en el 6, en el 15, en el 16 y en el 19 está esta alusión. El Señor también se presenta y hace alusión a que Él es la fuente de la verdad, y dice, el verdadero. Esta declaración, el verdadero, la frase el verdadero, hace alusión tanto a que Él habla la verdad, como que Él es el genuino y auténtico, a diferencia de las imitaciones fraudulentas que puedan haber de Él. El verdadero hace alusión a uno que habla la verdad, así como a uno que es genuino y auténtico, porque una de las más grandes declaraciones de Jesucristo fue la que Él hizo en Juan 14:6, cuando Él señala que Él es el camino, la verdad y la vida. También el apóstol Juan enseñó en Juan 1:14, Juan capítulo 1 versículo 14, dice el apóstol Juan, y el verbo se hizo hombre. Juan 1:14, el verbo se hizo hombre, y fíjense lo que dice, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el contexto, ¿verdad? En el versículo 1 de Juan 1, nos dice claramente que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, cuando la gente nos pregunta, muéstrame a tu Dios, pues solamente dile, oye, mi Dios ya vino en la persona de Jesucristo, pues Él es el verbo, Él estaba con Dios y Él era Dios, y el mundo no lo recibió. Es que ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios no interviene? No, es que Él ya intervino. Él ya vino a morir en una cruz por ti y por mí. Porque el problema que tú y yo tenemos es el pecado. Eso hay que contestarle a la gente, hermanos. Él es el verdadero, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, Primera de Juan 5, 20, dice Juan del Señor Jesucristo, Primera de Juan 5, 20. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, escuchen, para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Oye esta declaración. ¿Saben en pocas palabras que está diciendo Juan? Que Jesucristo es Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. Dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Cuál fue una de las funciones de Jesús? Darle entendimiento a la gente para que conozcan al Dios verdadero. Y dice esta declaración Juan, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Oiga esto, este es el Dios verdadero y la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué declaración! Es poderosa esto. El Señor también se presenta y hace alusión a que Él es la llave de David. Esto alude a la soberanía para controlar la entrada al reino. Esto también fue declarado por Isaías con respecto al Mesías. Nosotros podemos ver en Isaías 22, 22. Hace muchos años, antes de que viniera el Señor Jesucristo a la tierra, hiciera su propósito de vida por obra del Padre y el Espíritu Santo, Isaías 22, 2 nos enseña estas palabras. 22, 22, perdón. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La llave en la Biblia, hermanos,
habla de poder y de autoridad. El Señor Jesucristo, cuando baja a las profundidades del Seol, le quita, ¿verdad?, a Satanás las llaves de la vida y de la muerte, del Hades y de la muerte. De tal manera que el que determina quién vive y quién muere es Cristo. Él tiene la autoridad. Al decir Él tiene la llave de David, de la casa de David, está haciendo alusión al poder y la autoridad que Jesucristo tiene para la salvación declarada como pacto del reino. David, la alusión a David hace alusión al pacto davídico, al pacto del reino. El reino sempiterno, el reino eterno que fue prometido por Dios a David. Y que en el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando Jesucristo establezca su reino en el reino milenial, Él va a cumplir esa promesa, entregando el reino a Israel, poniendo como regente a David y como jueces de cada tribu de Israel a cada uno de los apóstoles de Jesucristo. Por eso son 12, nada más. Diga conmigo, son 12, nada más. Porque estos 12 apóstoles, Dios a través de Cristo les prometió el Señor un reinado sobre las tribus de Israel, que también eran 12. Pablo se constituye el apóstol de los gentiles porque Pablo estará de regente en los reinos gentiles que existirán en ese tiempo, donde usted y yo, la iglesia fiel, estaremos reinando con Él. Dile al que está a tu lado, ¿eres fiel? Y dice que Él abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Esto habla de poder y autoridad. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 19, Mateo 16, 19, dice la Escritura: y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Claramente entonces aludimos que cuando se dice en este pasaje, a ti te daré la llave del reino de los cielos, está hablando de autoridad. El abrir la puerta para que se abra la puerta del reino de los cielos, está hablando de salvación. Así que cuando Jesús declara esto a sus discípulos, les está hablando de autoridad. ¿Autoridad de qué? De abrir el cielo para salvación a través de la predicación del Evangelio. Nada que ver con la interpretación que mucha gente hace y que quiere atar y desatar por todos lados. Y que incluso dicen que atan demonios y no sé qué tanto atan y no sé qué tanto están haciendo. Bueno, yo solamente eso lo he visto, hermano, con los brujos y hechiceros que hasta te ponen, ¿verdad? Se hacen ataduras y se hacen esas cosas. Bueno, pues ha caído la iglesia en esas cosas tan graves espiritualmente que han entrado en un terreno donde Satanás lleva ventaja. Y les pone cada arrastrada, porque, amados hermanos, si todos estamos atando, entonces yo me pregunto, ¿quién los está desatando? Y si estamos atando en el nombre de Jesús, que es un nombre sobre todo nombre, entonces no hay poder humano que desate lo que nosotros supuestamente en su concepción e interpretación están atando. Entonces, como consecuencia, entonces ¿quién caramba los está soltando? ¿En qué poder? ¿En qué nombre? Cuando el nombre de Jesús es lo más poderoso en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces lo que comprendemos es que hay una mala enseñanza, una mala doctrina y una mala teología en la concepción de la gente. Y esto es por no estudiar. Juan enseñó en Juan 14:6. Escuchen las palabras de Juan. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y también dijo: nadie viene al Padre, oigan ahí, poder y autoridad, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién abre las puertas del cielo?
¿quién sube, quién baja? Dice Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Poder y autoridad. Así que las llaves del reino simbolizan poder y autoridad. Y el poder y la autoridad tienen un propósito específico: salvación y vida eterna. Por eso dice, yo abro esa puerta y nadie la cierra. Porque una iglesia fiel, escuche esto, una iglesia fiel predica la palabra de Dios. Nosotros podemos llenarnos, amados hermanos, de prohibiciones. ¿Sabe? Eso no es raro. Todas las sectas tienen prohibiciones. Los mormones tienen prohibiciones. No toman café. Bueno, todas las prohibiciones. No bailan, no hacen nada. No, tienen prohibiciones estas sectas. Los testigos de Jehová también tienen prohibiciones. Todas las sectas, las que usted me diga, todas las sectas tienen prohibiciones. Pero no tienen el enfoque correcto de la Escritura. Porque se enfocan en las obras y no en el aspecto de la gracia de Dios por la cual estamos tú y yo aquí. No hay ninguna obra, ni buena ni mala, que nos haya hecho más acepto delante de Dios. Nosotros fuimos aceptados delante de Dios por su misericordia y por su gracia, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. Lógicamente, hay un fruto de nuestra salvación, que es un cambio de vida. La redención otorgada por Dios nos hace cambiar de vida, nos hace cambiar de carácter, de actitud, de comportamiento, de pensamiento y de acción. Ese es el resultado, es el fruto. Es natural. Pero aunque esas obras están ahí, estas obras son hechas en Cristo. Y como hemos citado, han sido puestas de antemano por Dios en nuestra vida. Porque a Él le place bendecirnos, nada más. Pero no hay ninguna obra de nuestra parte que esté fuera de Cristo que pueda agradar a Dios, hermano. Ahí hay gente afuera que es buena, que hace buenas obras, pero no por eso van a ser salvos. Porque la salvación está por creer el evangelio de la salvación que Jesucristo ha puesto a través de la fe en la redención que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Si tú quieres lleno de prohibiciones, si esa es tu convicción, adelante. Pero no creas que por eso eres más acepto delante de Dios, No hay nada bueno en nosotros. El día que entendamos que no hay nada bueno en nosotros, vamos a entender la misericordia y la gracia de Dios. Y vamos a vivir una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Saben qué tenía la iglesia de Filadelfia? La iglesia de Filadelfia no tenía todas las virtudes que se mencionan en otras iglesias: discernimiento, fe, constancia, perseverancia. No. Filadelfia fue señalada fiel por dos cosas nada más: porque guardaba los mandamientos de Dios y no negaba la fe de Cristo. Nada más. Y Dios no halló nada malo en ellos, ni le reprochó nada. Porque no es por obras. Ay, hermanos, el día que entendamos eso, vamos a experimentar una libertad en Cristo. Por supuesto, no debe llegar al libertinaje, ni tampoco es la salvación es un pasaporte para pecar. Por supuesto que no. Pablo decía, ¿qué pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Porque nosotros fuimos creados en Dios y en Cristo. Dios nos ha puesto otro propósito. Como a todas las iglesias, hermano, el Señor les manifiesta claramente en el verso 8, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esas son las dos únicas virtudes de esta iglesia, por lo cual Dios la calificó de fiel e irreprensible.
Primero le dice a Filadelfia: yo conozco tus obras. En todas las cartas de todas las iglesias, el Señor hace esa declaración. A Éfeso, en el capítulo 2, verso 2. A Éfeso, capítulo 2, verso 2. A Esmirna, capítulo 2, verso 9. A Pergamo, capítulo 2, verso 13. A Tiatira, capítulo 2, verso 19. A Sardis, capítulo 3, versículo 1. A Filadelfia, capítulo 3, versículo 8. A la Odisea, capítulo 3, versículo 15. Así, Dios manifestó a todas las iglesias que Él lo sabe todo de ellas. Él conoce la intención de tu corazón y de mi corazón. Él lo escudriña todo. Después dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Primero le dice que Él tiene la autoridad y el poder. Él tiene la llave. Pero después, como correspondencia a la labor de fidelidad, de predicar el Evangelio, le dice el Señor a esta iglesia: yo he puesto delante de una puerta abierta. Y como yo soy el único que la puede cerrar, entonces nadie la va a cerrar. Y cada que tú prediques el Evangelio y traigas a alguien a Cristo, esa puerta estará abierta para que la gente entre al reino de los cielos. Eso le está diciendo el Señor, hermano, a la iglesia de Filadelfia. Un comentarista antiguo dice con respecto a este pasaje: el mismo Señor Jesús tiene la llave del gobierno y autoridad en y sobre la iglesia. Él abre una puerta de autoridad a sus iglesias, abre una puerta de expresión a sus ministros, abre una puerta de entrada, abre el corazón y cierra la puerta del cielo contra los insensatos que duermen su día de gracia y contra los obreros de la iniquidad, por muy vanidosos y confiados que sean. Otro comentarista interpreta que Pablo usa este símbolo para significar el libre ejercicio y propagación del Evangelio. En Hechos 14, 27, Hechos capítulo 14, versículo 27, dice la Escritura, cuando el Señor está poniendo los fundamentos en la iglesia, dice en el capítulo 14, 27, ya cuando sabemos que del capítulo 10 en adelante es la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Esa es la predicación a los gentiles. Y en ese capítulo 14, al respecto de ese propósito, dice la Biblia en el verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Sabe el pasaje que más derriba la teología de muchos de nosotros los teólogos? Es el pasaje del Evangelio cuando Jesús está con el hombre en la cruz. Ese, el ladrón. Y el ladrón no había hecho nada bueno. Seguramente anduvo en los bailes, en el cotorreo, haciendo y deshaciendo. Pero en el momento crucial de su vida, escuche esto, hermano, porque todos tenemos una oportunidad en esta vida. La gente cuando llegue delante de Dios a juicio sabrá que Dios les dio una oportunidad y ellos la rechazaron. Y este hombre, estando en el lecho de la muerte, a punto de morir crucificado, aprovechó su chance, su oportunidad, y en ese momento su corazón fue tocado por el Espíritu Santo, y entonces él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Si contamos los segundos que consta esta oración, podemos habernos tardado 3, máximo 4 segundos en esta oración. Y es la oración más poderosa para salvación de un ser humano. Porque cuando Dios abre la puerta de salvación, la puerta está abierta para todo aquel que cree. Y este hombre no hizo nada bueno. No hizo absolutamente ninguna obra buena. Pero el día de su oportunidad la recibió y se fue con el Señor. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Comúnmente a veces los pastores, y de alguna manera está bien porque pues tenemos que tener buen comportamiento. Hay mucha gente que se llena de legalismo y se llena de prohibiciones. Y mi pregunta que yo le hago a esas personas:
con todas tus prohibiciones, con todas tus abstenciones, ¿cuánta gente has ganado para Cristo con esa actitud? Y esa gente se va a dar cuenta que ni siquiera predica de Cristo, que a veces predica, pero tiene una actitud legalista, no hago, no participo, no quién sabe qué. ¿Y cuánta gente han ganado con esa actitud para Cristo? Si algo fue criticado de Jesús, nuestro Señor, al quien le seguimos los pasos, fue de que Él se juntaba con la gente y estaba en los lugares que a lo mejor para mucha gente Él no debía de estar. De hecho, los religiosos decían, ¿qué hace en la casa de este hombre? Pobre Zaqueo, miren un chaparrito así, pobrecito chaparrito, que con el corazón invita a comer al maestro. Pero los religiosos, no, ¿cómo es posible? Santo, se va a contaminar con ellos. Oh, que no sabe la música que se está tocando ahí. Hermanos, esa actitud religiosa no gana un alma. Y Jesucristo, estando con ellos, participando con ellos, mostrando su amor, su buen testimonio, su correcto carácter, ganó a miles, millones hoy de generación en generación. La gente puede llenarse de actitudes, hermanos, de prohibiciones, pero mi pregunta será siempre la misma: ¿cuánta gente has ganado con esa actitud? No entendemos que no es lo que está afuera lo que nos contamina, es lo que sale dentro. Y eso lo enseñó Jesús, la máxima autoridad teológica, doctrinal, y como dijo el apóstol Pablo, cualquiera que no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe, está envanecido. Dice otra traducción, está loco en sus razonamientos. A ese cuatro hay que llevarlo al manicure. ¿Podemos rechazar a la gente? Entonces, ¿cómo le vamos a predicar el Evangelio? ¿Cómo ellos van a ver nuestro buen testimonio? ¿Cómo ellos van a ser testigos de que Cristo mora en nosotros? La primera participación, hermano, social de Jesucristo fue en las bodas de Canaán. Mi pregunta, ¿acaso sabrá la gente lo que ocurre en una boda? Bueno, por lo menos en el Medio Oriente duran de 7 a 14 días la fiesta. Y borrego tras borrego, gloria a Dios. Y aquí, hermanos, aquí se asustan por un ratito, se espantan, se persignan, religiosos. Pero vean sus ministerios y vean sus iglesias y vean a su gente cómo está. ¿No quieren que los contaminen más? Yo creo que es imposible ya. En los propósitos de Dios, a la iglesia fiel, Él siempre le abrirá una puerta que nadie puede cerrar. Es la puerta de la salvación. Y esto es para que el Evangelio se predique. Después Jesús señala que Filadelfia fue considerada fiel e irreprensible. A esto hay que ponerle mucha atención, hermanos, porque le dice, porque aunque tienes poca fuerza, wow, usted se va a asombrar ahorita, de lo que yo descubrí con respecto a esta declaración. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vea, 2 virtudes nada más tenía Filadelfia: la iglesia fiel e irreprochable, a la que Dios no le dijo nada. Solamente ellos guardaban la palabra de Dios y no negaban el nombre de Jesús. Y es el ejemplo de iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no es por obras. La primera declaración dice, porque aunque tienes poca fuerza, la puerta abierta que nadie cierra será a pesar de tener poca fuerza.
Poca fuerza, escuche esto, hermano, también se traduce como poco poder. Porque Jesús, escuche, nunca ha demandado una fe extraordinaria en las personas. De hecho, en Mateo 17:20 les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, así, eso es lo que demando de ti, tantita fe, mira, tantita fe en un Dios poderoso, ocurren grandes cosas. Ay, hermano, pero salga a la calle y están los super saiyajin. Fácil se encuentra al Vegeta tirando gente, al Goku, ¿verdad? Ahí tumbando multitudes. Cuando Dios nunca demandó eso de la iglesia, ni le demandó esto a la iglesia fiel, le dijo, tú tienes poca fuerza. Esta palabra también se traduce del griego, poco poder milagroso. Pero hoy dicen que las iglesias poderosas son las que tienen prodigios y milagros. Oye, la gente se agolpa en la entrada. Yo digo, puro cristiano desobediente que por sus pecados anda enfermo. Y ahí anda pidiendo migas. Cuando lo único que tiene que hacer es cambiar su actitud delante de Dios, arrepentirse y esperar la gracia bendita de la misericordia de Dios en su vida para su sanidad y su bendición todos los días de su vida. Qué tremendo es eso, hermano. Poca fe, entonces podemos hacer una declaración importante. Poca fe en un Dios grande produce grandes resultados. Amado hermano, no te sientas mal porque digas, no, es que yo casi siento que no tengo fe. Poquita fe en un Dios grande hace grandes cosas. No necesitas una fe poderosa, no necesitas orar y que tiemble la tierra, no. Jesús dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, eso es lo único que te pido, tantita fe. Ahora, esa fe, ponla en mí y vas a ver las grandes cosas que yo voy a hacer contigo. Eso le dijo esta iglesia fiel, contrario a lo que allá afuera se está pregonando, hermanos. Contrario. De hecho, la Biblia describe que la iglesia de Corinto, la que tenía según la máxima expresión de los dones espirituales, era la más carnal, era la que andaba de chuleta aquí en el mundo, era la que el león rugiente, hombre, llegaba a la iglesia y hacía fiesta, Esta palabra poca fuerza o poco poder se tradujo de la palabra griega dunamis. Y dunamis significa varias cosas dependiendo el lugar donde aparece. Aquí, dunamis significa poder milagroso. Esto es trascendente porque a esta iglesia fiel e irreprensible del Señor, a la que Él no le demandó nada, no tenía poder milagroso. ¿Sí escuchó bien? No tenía poder milagroso. De repente ocurrió un milagro. Hermano, gloria a Dios, el Señor sanó a mi hermano de cáncer. Y pasaba un tiempo y gloria a Dios, hermanos, quiero dar gracias porque Dios me sanó de esto. Me habían diagnosticado esto y pasó esto. Esa iglesia no tenía mucho poder, hermanos, milagroso. Sin embargo, es el ejemplo, escuche, es el ejemplo de las iglesias, porque Dios no demanda eso. Él tiene el poder para hacer muchas cosas con su gente, pero siempre todo está sujeto a su soberanía y su voluntad, no a la voluntad de los hombres. Por eso hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, que el Señor Jesús recrimina a los que hacen milagros, a los liberadores y a los que están haciendo prodigios, y les dice, nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque Dios nunca ha demandado eso de las personas. Él lo que quiere, hermanos, es nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Nada más. Eso demanda. Si Dios nos usa para un milagro, gloria a Dios. Gloria a Dios, pero dígame usted, ¿para quién es la gloria? ¿Para el pastor? No, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración es para Cristo.
El único famoso es Él, no nosotros. Así que de vez en cuando deberíamos sacudirnos, algunos de los líderes espirituales, el peso de gloria que ya lo traemos así, ya nos sentimos pavorreales. Cuando somos una bola de siervos inútiles, porque solamente estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, no más. Jesús le dice a Filadelfia, porque aunque tienes poco poder milagroso, porque en Filadelfia no había muchos milagros, no tenían noches de gloria, de poder y de milagros. ¡Wow! Porque en esos lugares generalmente no se predica el evangelio. Pero dicen ellos que hay muchos milagros. Bueno, eso no es raro, hermanos, porque hasta Satanás imita los milagros, ¿eh? Lo único que el enemigo no puede imitar es el fruto del Espíritu. Por eso se llama fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu solamente es de Dios, del Espíritu. Nadie lo puede imitar. De tal manera que así vemos el carácter de la gente cuando vemos el fruto del Espíritu. No por el hecho de que alguien ore y sane a alguien, por eso ese cuate está consagrado a Dios, hermanos, ¿eh? No se crea eso. Muchos consagrados supuestamente a Dios que hicieron milagros, liberaciones, sanaron enfermos. Jesús les dijo, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Y saben por qué? Porque en ellos no había fruto del Espíritu. Si Filadelfia, hermanos, por su poco poder milagroso hubiera estado mal, Jesús le hubiera recriminado, pero no fue así. Al contrario, la llamó fiel e irreprensible a los ojos de Dios. Porque ante quien tenemos que mostrar nuestra fidelidad y ser irreprensibles, es hacia Él, no hacia las personas. Las personas siempre van a tener un concepto de nosotros, muchas veces equivocado porque ni siquiera nos conocen. No han visto nuestra trayectoria ni nuestra vida, y es válido y se respeta. Pero no podemos, es un error que alguien se forme el concepto de una persona sin conocerla. Por eso el siervo tiene que ser hallado fiel, porque tiene que venir a la iglesia la persona, relacionarse con los demás, relacionarse, para que entonces, hermanos, podamos desarrollar nuestro carácter cristiano, usemos nuestros dones para bendición de otros, y entonces seamos una verdadera iglesia de Jesucristo. Jesús no le recriminó, ustedes tienen poca fe. No. Jesús no le recriminó nada. Y sin embargo les declaró fieles. Y como ya lo dije antes, entonces esto es contrario a lo que piensan muchos milagreros, que en el tiempo del COVID, les recuerdo, ni siquiera se aparecieron. Sí, porque como ya se les olvidó, ¿verdad? El bicho COVID, que a ver dónde estaban los milagreros. Los hermanos salvando su vida, porque salves el que pueda. Solo los pastores responsables estuvimos al cuidado de las ovejas. Y muchos de ellos murieron atendiendo a sus ovejas. Y los tacharon de irresponsables. Y los tacharon de muchas cosas cuando ellos verdaderamente estaban cumpliendo la labor que Cristo les encomendó. Y si Dios usó ese medio para llevárselos, gloria a Dios, porque ya están en la pachanga. Están disfrutando de la gloria de Dios. Hermanos, no se deje llevar por los comentarios de otras gentes. Estudie la Escritura. Aquí hay un ejemplo extraordinario. No había poder en esa iglesia. De vez en cuando alguien sanaba y Jesucristo le dice, tú eres fiel y no tengo nada que decir acerca de ti, porque aunque tienes poca fuerza, poco poder milagroso,
Le dice, has guardado mi palabra y no has negado mi fe, que eso es lo más importante en la vida en Cristo. Porque no es fácil guardar los mandamientos, hermanos. Dunamis también tiene otros significados, habla de capacidad intelectual, de economía. Así que en otras palabras el Señor les dice a esta iglesia, aunque ustedes tienen poco poder milagroso, tienen pocas habilidades naturales, aunque tienen poco poder económico, porque los registros históricos señalan que esta iglesia de Filadelfia era pobre. No tenía una construcción, no tenía lujos, pero era una iglesia fiel. Amados hermanos, la próxima vez que te digan, tú tienes congregación, porque eso dicen a una construcción, no dicen a la calidad de la gente, dicen al edificio. Dile, no, pero a nosotros no nos hace falta nada. Tenemos lo más importante, tenemos a Cristo. Él está en la iglesia todos los domingos. Sin duda, después de todas estas declaraciones, amados hermanos, la pregunta entonces es, la iglesia, hablando personalmente, o sea, hablándote directamente a ti o colectivamente a toda esta iglesia, ¿necesita más dinero o necesita más de Cristo? La iglesia, hermanos, no necesita más dinero. La iglesia necesita más de Dios. La gente no necesita dinero, la gente necesita a Cristo. Él es el proveedor. Él va a abrir la puerta de un trabajo, de una bendición. Él la abre, y cuando Él la abre, nadie la cierra. Así que cuando te va bien en el trabajo y vendes, tienes tu negocio, una cosa sí es segura, nadie va a cerrar esa puerta que Dios te abrió. Cuando te den un puesto y estés ganando buena lana y tengas para salir de viaje, estás seguro que esa puerta la abrió Dios y nadie te la va a cerrar. Porque solo Él tiene el poder de abrirla y de cerrarla. Un predicador de sana doctrina dijo estas palabras. Hermano, cuando lo escuché, de verdad dije, Señor, ¿sí querrás que diga yo esto en la iglesia? Me dijo, sí, échale, voy contigo. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado, prepárate. Este predicador hizo esta declaración, fue tremenda, hermanos, ¿eh? Los falsos predicadores dicen que la iglesia necesita dinero para hacer la obra de Dios. Y esa es una mentira. Los falsos maestros han enseñado que la iglesia necesita más dinero, pues esa es la base de su predicación. Ellos ricos y la mayoría de los congregantes pobres y enfermos. Wow. Y eso no es lo trágico, dijo. Ah, caray, dije, ¿hay más? Sino que al poner sus ojos en el dinero y los bienes materiales, se han olvidado de poner los ojos en Dios. Por su idolatría, escuchen esto, por su idolatría van a una eternidad sin Dios. Pues ningún idólatra, fornicario, espiritual, heredará el reino de Dios. Qué tremendo fue eso, hermanos. Chipote con sangre, ese chico se agranda. Construcciones grandes, dice, lujosas, pero gente para el infierno. Eso presumen con sus mentirosas enseñanzas, dijo. ¡Wow! Este pasaje, este mensaje, hermanos, que hoy estamos predicando, no es popular. Allá afuera nos ponemos en contra de muchos que predican esto. ¿Sabe por qué? Porque se les cae el negocio. Sale a la luz su avaricia, pues de la abundancia del corazón habla su boca. Es mejor considerar que si tenemos a Dios, tendremos los recursos. Esta iglesia así nació.
sin nada. Sin ser Abraham, porque no tengo esa calidad de ser humano, hermano, lo reconozco. Pero el Señor cuando me dijo, sal al lugar que yo te enviaré, yo vine. Y cuando yo llegué a Nextlalpan no había nada de esto, nada. Y andábamos caminando en la calle, mi esposa y yo. Y si ahorita hace polvo, no olvídense, aquel tiempo parecía una duna del desierto. Ahorita siquiera tenemos lona, en aquel tiempo ni eso teníamos. Las sillas eran unas cubetas con unos palos atravesados. La lona era una de plástico que cuando venía el aire se hacía para arriba y para abajo y te... Teníamos después una carpita que tenía 4 o 5 hermanos agarrando los postes para que no se fuera volando la carpa. Hermanos, cuando tenemos a Cristo, tendremos los recursos. Nunca me he preocupado por los recursos, hermanos. Hago las cosas en fe. Y sé que si Dios da los recursos es porque fue su propósito, voluntad de lo que vamos a hacer. Si no, pues no fue su propósito, su voluntad. No tengo por qué amargarme, ni tampoco tengo por qué decir, no, es que yo necesito poder, necesito fuerza, hay que hacer eventos grandes. Por supuesto que hay un anhelo, hermano, porque tampoco estamos esperanzados en vivir una vida mediocre. Queremos ser de impacto en el reino de Dios. Al que queremos agradar es a Él, no a la gente. Si la gente no quiere apoyar, si la gente no quiere participar, ni modo, hermano, nosotros hacemos las cosas para Dios, no para la gente. Lo hacemos para el Señor. Invertimos lo que se tenga que invertir, porque vale la pena seguir a Cristo. ¿Qué señala entonces que esto de promover riqueza es una falacia, una mentira? Que los cristianos de los primeros 300 años, escuchen este dato, hermanos, los cristianos de los primeros 300 años, había algo que los distinguía. ¿Y saben qué era eso? La pobreza. Sin embargo, derrotaron y llenaron todo el imperio romano del Evangelio. Y no tenían dinero, pero tenían a Dios. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, búsquese, Hebreos 11, 35 al 39. Aquí se describe a los grandes hombres de fe. Pero específicamente en el 35 y 39 se dice sus características. Escuchen. Las mujeres, verso 35, recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, ni ropa traían. Y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, porque eso es lo importante de la vida cristiana, alcanzar buen testimonio, no la marmaja de billetes. Alcanza buen testimonio. Mediante la fe, dice, no recibieron lo prometido. Finalmente quiero decir esto, hermanos, y lo escribí con todo el dolor de mi corazón. Hoy en día te califican, y si no tienes lo que otros dicen tener, dicen que eres una iglesia, según ellos, sin poder, sin unción. Menosprecian tu ministerio. Invítalos a predicar a tu iglesia y son tan espirituales que dicen que lo van a consultar con Dios.
a ver si Él los envía. Pero realmente ellos solamente van a iglesias grandes que les den grandes ofrendas, fama o éxito. Que les dé renombre a sus tremendos ministerios. Olvídate que sus pies ungidos vengan a una iglesia pobre y humilde como esta, o como muchas que hay aquí en Tlalpan. No sea que les den poca ofrenda, o que no les den. Pero ellos dicen que solo van si Dios los manda. Pues solo ellos hablan con Dios. Y solo ellos reciben dirección de Dios. ¿Qué esperanzas que los pobres pastorcitos sin unción de las pequeñas iglesias se dignen con su ungida presencia? Solo ellos predican bien, ¿eh? Solo su forma de predicar es la correcta. Y lo vuelvo a repetir, lo escribí con todo el dolor de mi corazón. Solo ellos tienen el poder y la unción. ¿Qué esperanzas que te inviten a predicar a ti? Y no que lo busquemos. Solo señalo el carácter reprobable de ellos. Porque ellos dicen, no sea que les perjudique su iglesia más de lo que la tienen. Ellos se creen ricos, pero Jesucristo dijo que son pobres, desventurados. Eso dijo Cristo de esas iglesias. Y les dije hace rato que este mensaje no es popular, hermanos. Allá afuera nos ponemos en contra de muchos por predicar esto. ¿Por qué? Porque se les cae el negocio y se hace visible su avaricia, su arrogancia, su orgullo, su soberbia y su altivez. Amados hermanos, se les olvida que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Que Pedro y Juan un día subieron al templo y a un cojo de nacimiento le dijeron que no tenían ni oro ni plata, pero tenían algo que el oro y la plata no puede comprar: la gracia, el poder y el favor de Dios. Además fue una persona no culta, no muy culta como Pedro, el pescador, el inculto, el sacalepunta, como decimos en México, que fue líder de 12 que trastornaron el mundo. Aún en los dialectos griegos, en los que se escribió el Nuevo Testamento, como señalan los lingüistas y bibliólogos, vemos escritos de gente no muy culta, pero que Dios usó grandemente para comunicar sus propósitos. ¿Se olvidan? De que Moisés era tartamudo y tenía que usar a su hermano Aarón. Pero también se les olvida que el profeta Isaías decía: ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos? Hasta un hombre inmundo de labios, como ellos señalan a veces a los pobres pastores, pueden ver a Jehová de los ejércitos, porque Él no hace acepción de personas, y al que toca le abre, y al que busca lo halla. Pero critican tu forma de predicar, aunque ellos no hayan hecho ni la mitad de lo que Dios ha hecho contigo. Y aún con todo en nuestros labios inmundos, nosotros vemos a Dios todos los días. Y aunque duela esto, pero como dijo un individuo, la verdad siempre triunfa. Lutero decía: si puedes, ten paz, pero sobre todo, habla la verdad, cueste lo que cueste. Y Pablo enseñó en Efesios capítulo 4, dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo la verdad. ¿Y sabe qué? La verdad no duele, nada más incomoda. Por eso, amados hermanos,
La iglesia de Filadelfia fue fiel. Porque sin que se diera mucha gente cuenta, y tengo que cerrar aquí la enseñanza, todavía más, hay 6 hojas más. Pero tengo que dejarla aquí. Porque esta iglesia, aunque tal vez pudiera ser muy criticada porque tenía poca fuerza, no tenía poder milagroso, porque mucha gente, una vez que se le arregla su bronca, se va de la iglesia. Los milagros no garantizan la salvación. Si una persona me dice, no, yo vine a Cristo porque Dios me sanó, no, pues no eres salvo. Porque la salvación es por la fe, y la fe en Cristo Jesús a través de la predicación del Evangelio. No es por los milagros que recibimos, no es por los beneficios que recibimos de Dios. Esa gente un día va a ser confrontada por Dios. Jesucristo fue el menos preocupado, escuche esto, por eso a mí no me preocupa esto. Jesucristo es el menos preocupado de que su iglesia se vació. En un momento Él tenía 12 discípulos y los seguían las multitudes. Después Jesús confronta a las multitudes y se queda solo con 12 discípulos. Oye, esto a cualquier pastor lo hubiera tirado al suelo. Si hay algo que motiva al pastor es que la iglesia esté llena. Y si hay algo que baja el corazón del pastor es que la iglesia no venga a la iglesia y a veces esté vacía o incompleta. Pero eso a Jesucristo no le molestó. Se fueron las multitudes y quedaron los que debieron de quedarse, con los que Él iba a trastornar el mundo. ¿Y qué pasó? Que cuando ellos recibieron la instrucción, cuando fueron dotados de la salvación y después del poder de lo alto, en la primera predicación del apóstol Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, se convirtieron 3,000 personas, y de ser 120 que estaban en el aposento alto, llegaron a ser 3,120. Y a la siguiente exposición de la palabra de Dios de los discípulos se convirtieron 5,000, entonces ya eran 8,120. Amados hermanos, Dios bendice las iglesias, las multiplica y las llena de su gratitud y su bendición, porque los pastores somos fieles al Evangelio y a la palabra. No podemos bajarle el volumen a la palabra de Dios. Y vemos a veces que hay gente que se molesta. Vemos que hay gente que se indigna. Vemos gente que, como está acostumbrada a la gente metódica que predica el Evangelio, y no entiende, hermanos, que nosotros en medio de nuestra imperfección, Dios así nos usa. Porque no estamos aquí por buenos, estamos por su gracia y su misericordia. No estamos por nuestras capacidades, no estamos por nuestra unción, nuestros méritos, nuestra espiritualidad. Estamos por su puritita gracia. Y si el Señor usó a Pedro, usó a Pablo, usó a Isaías, un profeta de labios inmundos, y lo usó, y es uno de los profetas mayores, y a través del mundo y del tiempo el Señor ha usado a mucha gente. No estamos buscando el modelo que la gente quiere que tengamos. Nuestro modelo es Cristo. No la particularidad ni el pensamiento de las formas que la gente piensa que nosotros debemos de tener. Porque Dios a nosotros nos hizo únicos. Y yo no voy a ser igual a nadie de los que están allá afuera. Yo he comprendido que Dios a mí me ha dado mis talentos como a ti te los ha dado. Y me ha dado respaldo y de su espíritu como a ti te lo ha dado. Por eso nunca, nunca estés buscando ser como los demás. Tú sé como Cristo, deja que el Espíritu Santo te moldee y te haga como Él quiere que tú seas, para su gloria y para su honra. Oye, si yo busco agradar a la gente, hermanos, nunca vamos a lograr eso. No trabajemos para la gente, trabajemos para el reino.
Si nosotros fallamos, nos equivocamos, de repente sale una palabra indebida de nosotros porque somos seres humanos, cuando ya estamos solos con el Señor es el que nos dice, oye, ¿sí te pasaste aquí? Sí, Señor, perdóname. Yo le rindo cuentas a Él, no a usted, es a Él. Usted no me rinda cuentas a mí, ríndaselas a Él. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro Dios. ¿Por qué no se pone de pie en esta tarde? Verdaderamente, a través de 119 salmos y 22 letras que enmarcan los poemas que señalan una urgencia de la fidelidad de nosotros hacia Dios, y que leímos al principio del culto, hermanos, se hace una urgencia que el día de hoy, hermano, le pidamos de todo corazón a Dios que nos haga fieles, porque a veces se desvía nuestro pensamiento de Dios, porque a veces se desvía nuestro corazón de la persona que amamos, porque a veces nos desviamos del propósito de Dios y lo más importante, de sus mandamientos. La iglesia de Pergamo tampoco negó el nombre de Jesús. Pero sabe, cuando estaba estudiando todas las iglesias, me di cuenta que aunque la iglesia de Pergamo también el Señor le dijo, no has negado mi nombre, le hizo falta lo más importante: guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios y no negar su nombre nos hace iglesias fieles, aunque tengamos poca fuerza, aunque se nos menosprecie. Hace mucho tiempo escuchaba el testimonio de un pastor que decía, ¿sabes? Cuando Dios me llamó, nadie creía en mí. Todos me criticaban, dice. Cuando el pastor me puso a dar la primera enseñanza de mi vida, escuche esto, hermano, la primera enseñanza de mi vida, al ver la gente que yo era el que iba a exponer el tema, la gente salió despavorida como si hubieran visto un demonio. Después caminé en la iglesia y la gente criticó y señaló todos mis errores. Sin embargo, yo me esmeraba en los mandamientos de Jehová todos los días, aceptando los reproches y los oprobios de la iglesia que señalaba mi camino. Yo era nuevo en el Evangelio. Después por ahí escuché a alguien que tuvo un choque con esa persona, conmigo, que dijo, déjalo, ese cuate está loco. Y aunque mi corazón se lastimó y se dolió profundamente, porque la persona que lo dijo era un líder de la iglesia, lastimó mi corazón, dijo ese hombre, yo seguí. Después criticaron mi llamado, dudaron de él. Es más, sigue habiendo gente que lo duda, y con arrogancia, con falta de dignidad y de respeto, siguen diciendo, ah, sí, ahí va ese. Y a pesar del camino ministerial, y a pesar del esfuerzo y del trabajo y todo lo que se hace, aún hasta hoy, decía ese hombre, se sigue hablando de mí. Pero gracias a Dios que toda nuestra visión y mi corazón está empeñado en agradarle a Él y no a la gente ni a los hombres. Y cuando estoy en lo secreto, cuando estoy con mi Padre, la única voz que escucho, dijo este hombre, es esta: tú eres mi hijo amado,
y en ti tengo toda mi complacencia. Y la palabra que sale de mi corazón en respuesta a eso es esta: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, porque ese hombre fui yo. Y sigo siendo yo, y sigo trabajando, porque he entendido la gracia de mi Dios en mi vida, que Él es el que me fortalece. A Josué le dijo: mira, es decir, pon atención a lo que te voy a decir. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Y después le vuelve a decir: solamente esfuérzate y sé valiente. Pero no acaba ahí la instrucción. Regresa por tercera vez y le dice a Josué: mira que te mando. Ya no es si quieres, si puedes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. Y eso es lo que Dios siempre viene a hablar a esta iglesia. Eso es lo que Dios quiere de esta iglesia, porque seguir los mandamientos de Dios requiere fidelidad y esfuerzo. Por eso esta iglesia fue hallada fiel, porque se esforzó, porque no le importó lo que dijeron de ella, no importó que la mingunearan y dijeran: ¿qué? Tú tienes poca fuerza, ahí ni milagros hay, acá está polvo de oro cae del cielo en mi iglesia. Mi iglesia camina en el poder, mi iglesia camina en la unción. Y Jesús les dijo: pobres, desventurados. Y a las iglesias fieles les dijo: tú te dices pobre, pero eres rica. Y a la otra le dijo: tú eres fiel e irreprochable.